Muy buenas familia, y hoy os quiero comentar un poquito sobre aquello que a mí me ha funcionado para tener una vida más consciente, y eso quiere decir una vida más en paz, una vida más en control de tus emociones, una vida en que vives con una mayor autenticidad y más conectado con lo que tú eres momento a momento, y en que en general una vida en que eres responsable. Y esto lo vamos a desarrollar porque es muy importante que lo entendáis a fondo. Este vídeo me lo ha inspirado uno de vosotros, de la family, comentando un poquito el cómo podemos tener una vida con unos mayores niveles de conciencia durante el día. Porque a lo mejor algunos de vosotros ya tenéis el hábito de meditar. Algunos de vosotros a lo mejor habéis conocido el famoso El poder de la hora de Eckhart Tolle. Y la realidad es que yo he tenido una etapa muy hardcore de leerme todos los autores que hay al respecto en cuanto a meditación, de distintas tradiciones, buscando un poco comprender ese camino interior del autodescubrimiento y la meditación, ¿no? Y de volverse libre del sufrimiento. Que esto no quiere decir que te conviertas en una patata o en una boya que va flotando por el mar. Quiere decir que te liberes de tus expectativas y de vivir desalineado con lo que realmente eres. Y de vivir entonces en la inconsciencia. Entonces, os comento un poquito. Creo, acorde a mi experiencia y acorde pues a todo lo que he ido aprendiendo, pero obviamente todo lo que voy a hablar en este vídeo es aplicado por mí y que a mí me ha funcionado, no quita que algunos de vosotros algunas cosas de aquí os resonarán y otras no, y ahí cada uno tiene que encontrar su lugar único. Entonces yo he descubierto que lo primero de todo es empezar el día con al menos 10 minutitos, o 20 o 30, eso lo iréis desbloqueando también con el tiempo, de silencio, de conectar con vuestro interior, con ese silencio. Una meditación simple, podéis empezar simplemente por la respiración, ser conscientes de la respiración, de todas las sensaciones que la respiración genera en el cuerpo. Luego pasa al siguiente nivel, que es como permitir que la respiración ocurra. Te das cuenta de que la respiración es automática, ya ocurre. El corazón también está latiendo sangre. Cada célula de tu cuerpo está funcionando sin que tú tengas que hacer nada. Y simplemente te vuelves consciente de cómo todo esto de manera autónoma ya está ocurriendo. Tú solo eres realmente el observador de tu vida. Es más, cuando tomas decisiones en la vida, crees que las estás tomando tú, pero realmente tu subconsciente, a partir de sus creencias, ya ha decidido lo que tú ibas a decir de manera consciente antes, varios segundos antes de que tú lo digas, de que salga por tu boca. O sea, todo ya estaba, esa idea ya estaba ahí y esa decisión ya estaba ahí. Entonces, es que esto es flipante, porque no nos damos cuenta de hasta qué punto no tenemos control sobre nosotros, somos espontáneos, totalmente. Entonces, y por eso también creo que es muy interesante que aprendamos a escuchar nuestra intuición más que a nuestra mente y desarrollar ese olfato. Entonces os comento, lo primero, pues empezar ese día con una meditación. ¿Por qué? Porque te deja anclado, o sea, te da más fuerza, más caballos de potencia, por así decirlo. O sea, te deja en creas una tendencia, por así decirlo, ¿no? Normalmente nosotros empezamos el día y si nuestra tendencia es a tener la mente muy revoloteada, entonces la tendencia, empezamos ya mal, porque desde una mente con mucho movimiento es más difícil que tengamos conciencia del presente. La mente normalmente nos va a robar la atención y nos la va a lanzar o al pasado o al futuro, manteniéndonos más autómatas y más desconectados de la realidad. Y desde ahí nada bueno puede fluir, ni real, ni auténtico. Entonces, la idea sería esa, la idea sería que empecéis con esa meditación que os va a generar como una ola, ¿no? Como una ola que generas con una inercia, o sea, nos va a generar una inercia a estar en presencia, a estar en consciencia de la hora, del momento presente, que es lo único que existe y que nunca existirá. Entonces, a continuación, a medida que pasamos a través del día, tenemos que intentar un poco como transferir
esos momentos de presencia, yo diría que es bueno generar micromomentos a lo largo del día. Imagínate incluso que trabajas en una fábrica. Simplemente date esos momentos de 3-4 respiraciones conscientes en distintos momentos del día. A medida que subas de nivel en tu capacidad de ser consciente del momento, como un músculo que se desarrolla, de hecho se habla en términos de estudios científicos que sí que hay una parte del cerebro que se desarrolla con la meditación, entonces te vas a poder anclar otra vez a esa presencia. Con el tiempo esto cada vez se volverá más una segunda naturaleza tuya, o sea, se volverá más tu estado base, tu estado de default. Entonces, la idea es esa, que generes esos espacios a lo largo del día, que pegues un micro hit de conectar con esa presencia interna que todos tenemos, esa presencia que ya está ahí, que no tienes que generarla, que no tienes que crearla, que no tienes que buscarla, está ahí. La presencia es eso que está antes de que ocurra nada. Dicho en otros términos, si el ahora es lo único que existe, te das cuenta que desde la ahora, si ahora mismo estuvieras plenamente atento, si ahora mismo pararas y te preguntaras, ¿cuál va a ser mi siguiente pensamiento? Te das cuenta que no vienen pensamientos. ¿Por qué? Porque has conectado con el ahora. Has despertado por un momento y has estado despierto. Entonces ahí es donde, cuando estás en presencia, los pensamientos pueden desaparecer, las sensaciones del cuerpo pueden desaparecer. ¿Qué es lo que queda? Con eso es con lo que quiero que conectes a lo largo del día varias veces. Llegará un punto que tendrás una conciencia de eso, de ese espacio interno durante todo el tiempo, y poco a poco la idea va a ser que vayas transicionando a vivir más desde ahí, desde esa presencia, que al final es lo más real, es la versión de ti más real que hay, de lo que realmente tú eres. No tus condicionamientos, ni tus pensamientos, ni tu cuerpo. Todo eso se le añade por encima. Son como capas a la cebolla, pero no es el núcleo es eso. Entonces, esos espacios durante el día. Luego, otro ejercicio que a mí me ha funcionado muy bien es darnos cuenta de que al final, como los pensamientos son algo que te ocurre, pero que no puedes luchar contra ellos ni buscar cambiarlos desde la fuerza, porque eso quiere decir que te estás identificando con ellos. Es decir, si a ti te viene un pensamiento de escasez que no te gusta, el hecho de decir me gusta o no aceptarlo o aceptarlo quiere decir que te estás identificando con él. Y toda falsa identificación de lo que no eres te va a llevar a una sensación que no es positiva. Y te va a alejar de la realidad, te va a alejar de ese estado de consciencia. Entonces, ¿qué es lo que un ejercicio que es muy bueno para generar esa distancia? Cuando tú ya tienes un cierto trabajo interno a nivel de meditación, no te digo tampoco que seas el supermeditador. Esto es mucho más fácil de lo que parece. Cuanto más lo simplifiques, más fácil va a ser. Muy importante. Simplifícalo. No permitas que tu mente hipercompleja empiece a generar esquemas de que estás buscando algo. No. Lo que estás buscando es tan simple que la mente no puede verlo. Es un concepto tan simple y que está tan ahí, delante tuya, por así decirlo, que está en tus narices. No tienes que buscarlo, no tienes que crearlo. Entonces, no caigas en la trampa de la mente. Entonces, lo dicho, a lo largo del día, cuando te vengan emociones que van a aparecer, porque es así, es un mecanismo automático dentro de ti, o te vengan pensamientos que más de lo mismo, van a aparecer porque son un mecanismo automático, no los juzgues, simplemente analiza tu relación con esos pensamientos. Por ejemplo, cuando aparece un pensamiento de escasez que a ti no te gusta y entonces buscas negarlo o de alguna manera te resientes ante ese pensamiento, ¿cómo te estás relacionando con ese pensamiento? Te estás relacionando desde luchar contra él y tensarte. Esa es la reacción que le estás dando. Entonces, en tu responsabilidad de responsible, que se diría en inglés, ¿no? Response-able, o sea, ser capaz de responder. En tu capacidad de responder a ese pensamiento estás respondiendo desde la negación y eso te está llevando a una sensación de tensión. ¿Qué tienes que buscar?
tienes que buscar responder a ese pensamiento, bueno, relacionarte y responder a ese pensamiento preguntándote lo siguiente: ¿cómo podría yo responder a este pensamiento o relacionarme con este pensamiento de una manera más espaciosa y amorosa? O también podrías preguntarte, en esa deriva de pensamientos que normalmente un pensamiento genera otro y así es como muchas veces entramos en un bucle de pensamientos intrusivos, negativos, pregúntate, pregúntate no, en esa deriva que se inicia, busca simplemente permitir que esa deriva derive en una sensación de paz, en conectar con la paz. Este es un ejercicio, o sea, sería un poquito más de lo mismo que antes, ¿no? Al final, pregúntate cómo sería responder desde un estado más de paz a ese pensamiento. Y de nuevo, cuando digo responder, no es algo que tú haces diciendo, te viene un pensamiento intrusivo de escasez y entonces dices, no, eso no es así, es de la otra manera, como hacemos a veces a nivel de afirmaciones y tal. No es eso, ahí ya estás reaccionando. No queremos reaccionar, queremos analizar nuestra relación con ese pensamiento o esa emoción. Entonces, pregúntate eso, pregúntate cómo podrías relacionarte con ese pensamiento desde un lugar más espacioso y amoroso. Pruébalo. Al final vas a ver que te va a llevar al mismo estado que sueles llegar simplemente cuando meditas. No quiero alargar mucho más este vídeo, realmente es como que os he dado 3 tips importantes. Meditación mañanera para anclarte en un lugar más consciente y generar una tendencia de mayor consciencia para empezar el día. Una inercia positiva. Lo segundo es generar microespacios de consciencia a lo largo del día, o sea, momentos de volverte consciente durante un minuto de tu yo interno, de tus respiraciones o de lo que sea, tener unas respiraciones conscientes. Y luego el tercer paso sería preguntarte, o sea, volverte responsable de lo que está ocurriendo dentro de ti e incluso fuera de ti. O sea, cuando una persona dice algo que te molesta y eso genera una reacción tuya a nivel de pensamientos o de emociones, pues genera una reacción automatizada, a veces negativa, de tensión, y no te involucres con eso, simplemente pregúntate dentro, ¿cómo puedo? Porque al final recuerda que es automático, la clave es eso. No te ates conscientemente a ello, no eres tú, es un mecanismo automático. ¿Cómo puedes relacionarte con esas sensaciones o esos pensamientos de una manera más espaciosa y amorosa? Esos son los 3 ejercicios que quiero que quiero que te quedes con ellos, aplícalos y por supuesto siempre estaré interesado de que dejes el feedback por aquí abajo porque eso también va a darle más fe a las personas que vean el vídeo. Fuerte abrazo, nos vemos en futuros vídeos, suscríbete, dale like y más contenido de quality vendrá por aquí.